Como convencional constituyente iba a asumir el cargo, le agarró una ACV, está en una situación crítica. Conrado, buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Hugo, Agustina? Vos sos profesor en estas cosas. ¿Cómo nos ayudás a divulgar qué medidas preventivas, más allá del caso de la locomotora, y si querés entramos por ahí, en lo que vemos como ACV, que es la tercera causa, si no me equivoco, de muerte en la Argentina? Sí, varía en los distintos países entre segunda y cuarta causa de muerte, Mirá. primera de discapacidad por las secuelas que deja. En el tiempo que hablemos va a haber ocurrido una ACV en la Argentina, es uno Wow. de cada 4 minutos, 130.000 por año. Ahí tenés la proporción de primero infarto de corazón y después esto es lo mismo. Las arterias están en otro lugar, en la cabeza, pero es lo mismo. Es un infarto como el del corazón en el cerebro. Así que esa es la situación. Ahora, puede ocurrir a cualquier edad. Y ella lamentablemente es uno de los ejemplos, 46, 47 años sé que tiene. O sea que desde la infancia hasta la edad que sea, por supuesto que con el paso de los años aumenta la frecuencia. ¿Cómo es lo que sucede? La persona tiene síntomas y te vas a dar cuenta, la persona sola se va a dar cuenta, hay gente que ha llamado de emergencias a tiempo, o la persona que estén acompañándola va a ver que el movimiento se altera, no puede mover un brazo, la persona habla mal, no se le entiende. Eso puede ser una ACV. Ante la más mínima sospecha, dado que mueren neuronas, millones literalmente por minuto, hay que llevar a la persona para atención. ¿Por qué? Tenés una ventana de 4 horas para inyectar un medicamento que se come el coágulo que ha tapado la arteria. Mira vos. Mirá, Mirá 4 horas, unas qué dato 24 este, horas. 4 horas ¿Cómo? la ventana. Qué importante Me parece el un dato. gran dato este. O sea que No, cualquiera pero- de estos síntomas que vos decís hay que ir urgente al hospital. Por eso, no pensar demasiado. A ver, le voy a hacer un examen neurológico. Aunque yo estuviera presente, no hago el examen. Si veo que una persona que estaba actuando normal, como nosotros conversando ahora, de repente no habla bien, no articula bien las palabras, no le salen palabras, se choca contra las cosas porque no ve, no puede mover un brazo o el otro, camina con falta de equilibrio, hay que ir urgente a un centro médico o llamar a emergencias si funciona ese sistema para que lo lleven inmediatamente porque tenés ese tiempo, por eso se dice tiempo es cerebro, el tiempo es cerebro, porque cada minuto que pasa mueren millones de neuronas. Conrado, me decían, conversando, que este tema se ha instalado y vale la pena decir qué prevenciones hay, que hay como elementos ahí que son de riesgo, ¿no? Presión arterial, eventualmente colesterol alto. El uso de metabolitos se cree porque era muy deportista y porque tenía un cuerpo que son los llamados, creo, anabólicos, ese tipo de... ¿Qué cosas podés decir? El descanso, El ¿no? Que también es descanso, el algo estrés, que claro. estaba muy a full. Fíjate vos, Hugo, Agustina, primero que no tienen que pasar estas cosas para que prestemos atención a una enfermedad tan frecuente, tan grave Totalmente, y que es 80 a 90% prevenible. El primer llamado de atención fue la actriz Sharon Stone, que tuvo un aneurisma en el cerebro. ¿Te acordás? Ahí se hace famoso porque ella hizo un aviso en que ella interpretaba una ACV. Ella decía, te voy a dejar paralizado, torcido, mudo, si no me prestás atención. Claro. Soy una ACV. Salía con la cara en la pantalla en primer plano, la cara toda pintada de blanco. Después Cerati, en el 2010. Claro. Infinidad, aumentaron cientos de miles las consultas por ACV. 2010, que no tiene que pasar esto. Es una enfermedad frecuente y prevenible. Lo que ustedes decían, ¿qué hay que hacer? Controlar el estrés no es fácil, la meditación es un método. Socializar, fíjate qué agradable, nos olvidamos, estamos a 1000 con el trabajo, hay pantallas, tenés que socializar con humanos, tenés que dormir 7 horas, si querés un número mágico para acordarte, son 7 horas, no importa lo ocupado que estés. No es opcional el ejercicio. Tenés que comer sano independientemente de tu peso. Tenés que tratar de tener un peso ideal y comer sano. Evitar el cigarrillo, moderar el alcohol y por supuesto, lo decías vos recién, fundamental, porque muchísima gente no controla la presión arterial, el colesterol y el azúcar, o sea, la diabetes. Piensen esto, epidemia de exceso de peso en el planeta, eso causa diabetes, hipertensión, dormir mal, roncar, apnea del sueño. Todo esto lleva al infarto de corazón y a la ACV. Te cierro con los anabólicos. Te digo la verdad, Hugo, no estoy seguro cuánto contribuyan. Las hormonas femeninas, el reemplazo hormonal femenino en la perimenopausia, en la menopausia, estrógenos con progesterona, pueden aumentar el riesgo de trombos. Puede ser. La testosterona, si se usa y hay mujeres que la usan,
puede aumentar el riesgo, podría aumentar el riesgo de trombos. Hay que ver con qué cuidado se hizo y cómo se indicó. Claro. Recién mencionabas, ¿no? Este medicamento que se puede aplicar en un periodo, ventana de 4 horas. ¿De qué se trata este medicamento y cuál es su función concreta y por qué es tan importante? Agustina, te lo digo con orgullo porque mis jefes, cuando yo me formaba en ACB, en Boston, mi jefe, yo era el ayudante, tenía 27 años en ese momento, 28 años, el que los ayudaba. Un paciente de origen chino, del barrio chino de Boston, llegó al hospital y fue la primera persona probablemente en el mundo que recibió esa droga que estaba en fase experimental. Se la dimos con la enfermera de ACB, se la inyectamos literalmente a las 3 de la tarde, estaba hemipléjico, empezó a recuperarse, no me puedo olvidar, ese día hubo un terremoto en Boston, una cantidad de acontecimientos especiales. 25 de noviembre de 1988, se llamaba TPA, y es el remedio que va por la vena, llega, encuentra el coágulo y lo deshace. Impresionante. Después se han producido otros derivados. Es el único tratamiento que sigue siendo el efectivo para cuando se tapa una arteria en el cerebro y también en el corazón. Mirá. Impresionante. Bueno, Ahora, dicen en este caso, tomamos sin saber los detalles, pero dicen que 3 horas después de los primeros síntomas, la locomotora se habría presentado allí en el hospital. Es un tiempo casi al límite, ¿no? ¿Y esto pudo haber traído consecuencias que hoy está sufriendo? Mira, en general, Hugo, la estadística tremenda que te puedo dar es la edad promedio de ACB es 63 años en nuestra unidad de ACB en el Sanatorio Güemes. Eso es tempranísimo. Hoy en día 63 es un chico. Entonces vos decís, no, yo quiero que la edad promedio de la ACB sea 75 años. Claro. El tiempo que vos decís es fundamental, Hugo. Hasta 1/3 de los pacientes llegan a un día o más de un día, porque se quedan en la casa esperando que se pasen los síntomas, o en una guardia que no tienen experiencia, lo mandan de vuelta a la casa. Claro. Entonces lo que vos decís es fundamental. Con respecto a esto, no sé exactamente. Hablan de que se había dormido y que al despertarla notaron que tenía debilidad del lado izquierdo y no podía hablar bien, la describieron confusa. Eso se llama ACV al despertar. Muchas personas tienen una ACV mientras duermen, pero el punto es, ¿lo tuvo media hora antes de que se despertó, que es poquísimo y te da tiempo a hacer cosas? ¿O lo tuvo 6 horas antes de despertarse? Para eso vienen las fotos, te cierro con eso. Las imágenes de hoy en día son tan sofisticadas que vos podés ver el cerebro, cuánto hay lastimado, pero cuánto hay en riesgo. Entonces, si lo lastimado es poco y el riesgo es mucho, vale la pena dar ese medicamento y después metés un catéter, que es literalmente una aspiradora, que saca el resto del coágulo después de que diste el medicamento que rompe el coágulo. Claro. Ahora, ¿de qué depende que uno pueda salir lo más airoso posible o no? Porque pienso, vos mencionabas casos como el de Gustavo Cerati, que lamentablemente terminó mal y además con muchos años, ¿no? Incluso casi de hasta agonía, o casos como el de Joaquín Furriel, ¿no? Que él describió muchos de estos síntomas que vos mencionabas, alguien también joven, sí, no sabía. contó, de hecho... arriba de un avión estaba él y contaba esto que vos mencionabas recién, Conrado, que de repente no sentía una parte, la mitad del cuerpo, etcétera, pero él salió muy airoso. ¿De qué depende que un caso o el otro terminen de maneras tan distintas, ¿no? ¿Tiene que ver con este periodo de ventana o hay más? Es buenísima la pregunta, Agustina. Me llamaron de Venezuela por Cerati y cuando los médicos me describieron el cuadro clínico era evidente que era irreversible. Con respecto al avión que nombrás para Furiel, está muy bien tu comentario también, porque hay una cosa que se llama el síndrome de la clase turista, aunque puede pasar en ejecutiva y en primera, pero el estar en un avión te deshidrata, no te movés. Las piernas están quietas, entonces se pueden formar pequeños coágulos. Se han hecho estudios que muestran que mucha gente forma pequeños coágulos, por eso te dicen, mové las piernas, tomá mucha agua, el avión está presurizado a 2.500 metros, te deshidratás. Pero la respuesta, Agustina, a tu pregunta, un cardiólogo la descubrió en 1961 y mandó a un congreso científico una nota diciendo, señores, a los pacientes que tienen un infarto en el corazón los tenemos que poner en una sala que sea tratada solo por cardiólogos y que tenga monitores, marcapaso, electrocardiograma y se va a llamar unidad coronaria. 1961. Y en 1990 unos escandinavos dijeron, señores, el ACV es más complicado todavía que el infarto de corazón. Tenemos que crear una sala donde las enfermeras solo traten ACV, donde haya rehabilitadores, donde haya médicos especializados en ACV y eso se va a llamar unidad de ACV. Y entonces
te tiene que, así como al infarto de corazón lo tratás en la unidad coronaria, a los ACV hay que tratarlos en unidades de ACV. Muchos países no las tienen. Entonces tenemos que tratar de desarrollar, más allá de cuidar los estilos, hábitos sanos de vida, tenemos que además crear estas unidades de ACV y que todos los centros médicos tengan ampollas de este medicamento para romper el coágulo. Fundamental, claro. TPA o Tenecteplasa, nombro los dos porque no hay más, son esos dos, y unidades de ACV. Correcto. Cantidad suficiente para una enfermedad tan frecuente y devastadora. Te iba a hacer una pregunta en dos partes. Por un lado, ¿cómo se produce el coágulo? Y a la vez entiendo que tuvieron que trabajar sobre el cráneo porque hay un solo orificio, ¿no?, dentro de esa cavidad y allí estaba la inflamación había presión, y ¿no? había presión, Claro. ¿no? Y tuvieron que hacer, bueno, un trabajo que vos nos explicarás mejor, por favor. Si bien trepanarse el cráneo, los griegos, egipcios, en el Vesubio se encontraron señales de esto, se hace miles de años, Claro. literalmente, los incas, y la gente sobrevivía a esas trepanaciones increíblemente, habían plantas que eran analgésicas, plantas media anestésicas, desinfectantes, pero recién en 1990 un grupo de amigos del doctor Werner Hacke en Heidelberg, en Alemania, prueba que sacando un pedazo de cráneo grande, casi la mitad del cráneo de tu cabeza, sobre el infarto, se saca, se guarda, porque se tiene que volver a poner unas semanas después, eso que se saca, pero el abrir esa ventana en el cráneo permite que el cerebro inflamado por el infarto pueda salir hacia afuera. Wow. Si no tiene un espacio por donde salir, va a apretar al resto del cerebro y te mata. Es lo que se llama infarto maligno. Entonces los alemanes decidieron hacer esta prueba, sacar un gran pedazo de cráneo, descomprimir y vieron que eso podía ayudar. O sea que es algo que se hace en una instancia crítica, cuando un infarto es muy grande y en el segundo o tercer día, 48, 72 horas, no más allá de eso, no mucho antes, uno ve que el paciente está empeorando por el infarto. ¿De dónde viene el coágulo? Tu otra pregunta. Y lo más común, resumámoslo así, del corazón, por arritmias. Hay arritmias o cosas que quedan congénitas, por eso puede pasar en gente joven, pero del corazón sube un coágulo te estoy hablando, 3 milímetros de diámetro bastan para poder eventualmente causar un enorme daño en el cerebro. O la otra causa, la carótida. La famosa carótida en el cuello, de ahí se va tapando con los años por placas de colesterol y puede soltar un coágulo que sube al cerebro y tapa una arteria. Cierro diciendo que la primera cirugía de carótida en el mundo la hizo un argentino, Raúl Carrea, en 1951. Mira, otra coronación de gloria. Qué bárbaro, qué bárbaro. Danos dos o tres recomendaciones más, un poco para redondear. Controlar la presión, hacer ejercicio, dormir 7 horas, alimentarnos bien. ¿Qué otra cosa? Porque me parece fundamental reforzar la comunicación, para eso estamos acá. Podríamos hablar de la polución del aire, si querés, y mirar cuánta polución hay. Lo hacen en algunos países del hemisferio norte y así deciden si llevan o no llevan a los chicos en auto o que se vayan en bicicleta respirando el aire según la contaminación. Porque el aire, la polución del aire, aún en países que parecen tener aire limpio, son causa de infarto. Pero ese no tiene que ser mi consejo. Mi consejo es: hay que dormir 7 horas para adultos, porque hasta la secundaria son 8 a 10 horas, hasta los 17 años. Pero para un adulto, 7 horas, dormir 7 horas. Para adultos, hacer ejercicio todos los días y después alimentar tu estómago y tu mente, tu espíritu. Es decir, comer comida poca, preferentemente plantas, la dieta mediterránea y el espíritu con lo que te hablaba. Un rato de meditación para bajar el cortisol, bajar el estrés, comunicación con la familia, con amigos, adentro de tu familia nuclear, tu pareja. Esos son los mejores consejos que te puedo dar. Por supuesto, tenés que tener un buen sistema de salud para estar seguro, porque la mayoría no lo tiene controlado, pero para estar seguro que tu presión arterial es la normal, está controlada, que tu colesterol en la sangre puede ser normal, pero que no esté tapizando la pared de tus arterias y que no tengas diabetes. Y si lo tenés, que te traten apropiadamente. Ese es el mejor consejo. Conrado, ha sido muy amable, muy buena tu explicación, como Muchas siempre. gracias, un gran abrazo. Gracias por el llamado. Saludo para los dos. Hasta luego, Gracias. hasta luego. Otro tema que es urbano, pero también de la naturaleza y de la comunidad y de la sociedad, es la invasión de carpinchos en Nordelta.